Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el sangrado anormal uterino y Palm Coin. El sangrado uterino anormal es un problema común. La disfunción ovulatoria es la causa más común de este sangrado en mujeres en edad reproductiva y se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 45 años y en adolescentes. Al hablar sobre fisiopatología del sangrado uterino anormal, pues durante un ciclo anovulatorio se produce estrógeno, pero no se forma el cuerpo lúteo. Por lo tanto, no se produce la secreción cíclica normal de progesterona y el estrógeno estimula el endometrio sin oposición. Entonces, sin la oposición de la progesterona, el endometrio continúa proliferando hasta que finalmente supera su irrigación sanguínea. Entonces se desprende de forma incompleta y sangra de forma irregular, a veces profusa o durante muchos días. Cuando este proceso normal se repite, el endometrio puede volverse hiperplásico, a veces con células atípicas o cancerosas. Cuando se presenta sangrado uterino anormal en pacientes con ciclos ovulatorios, la secreción de progesterona se prolonga y entonces se produce un desprendimiento irregular del endometrio, probablemente porque los niveles de estrógeno se mantienen bajos, cerca del umbral del sangrado. En mujeres, por ejemplo, con obesidad, puede presentarse sangrado uterino anormal ovulatorio si los niveles de estrógeno son altos, lo que resulta en amenorrea alterada con sangrado irregular o prolongado. En las complicaciones, pues el sangrado uterino crónico intenso o prolongado puede causar anemia por deficiencia de hierro. Si el sangrado uterino anormal se debe a una disfunción ovulatoria, también puede haber infertilidad. Ahora, al hablar sobre etiología, las causas del sangrado normal en mujeres no embarazadas en edad reproductiva pueden clasificarse como estructurales o no estructurales para facilitar su identificación y orientar el tratamiento. Entonces se puede utilizar un sistema llamado Palm Coin, que es una regla mnemotécnica para las causas estructurales, Palm, y no estructurales, Coin, de sangrado normal. Palm son las causas estructurales. La P significa pólipo, la A adenomiosis, la L leiomioma y M malignidad. Ahora Coin son causas no estructurales. La C significa coagulopatía, la O disfunción ovulatoria, la E endometrio, la I iatrogenia y la N pues no clasificada. En el diagnóstico pues se debe conocer el historial menstrual. Se puede hacer una prueba de embarazo, un hemograma completo y medición de hormonas, por ejemplo, hormona estimulante de la tiroides y también prolactina. También se pueden realizar estudios de imágenes, generalmente ecografías transvaginales, y se debe evaluar a las mujeres para identificar la causa del sangrado uterino, cuando la cantidad o el momento del sangrado vaginal no concuerdan con la menstruación normal. El patrón de sangrado uterino anormal a menudo sugiere posibles causas, por ejemplo, ciclos regulares con sangrado prolongado o excesivo, que pueden sugerir anomalías estructurales. Todas las mujeres en edad reproductiva con sangrado uterino anormal deben hacerse una prueba de embarazo. El hemograma completo se realiza de forma rutinaria y la anemia puede ser grave en mujeres con menstruaciones abundantes con regularidad. Si se sospecha anemia ferropénica en mujeres con sangrado crónico y abundante, se mide el nivel de ferritina sérica, que refleja las reservas corporales de hierro. Generalmente se miden los niveles de TSH y los de prolactina, incluso cuando no hay galactorrea, porque los trastornos de la tiroides y la hiperprolactinemia son causas comunes de sangrado uterino anormal. Para determinar si una paciente presenta anovulación u ovulación, algunos médicos miden los niveles séricos de progesterona durante la fase lútea, que es después del día 14 de un ciclo menstrual normal o tras el aumento de la temperatura basal, como ocurre durante esta fase. Un nivel mayor o igual a 3 nanogramos por ml sugiere que se ha producido la ovulación. Otra opción es que las pacientes utilicen un kit casero para medir los niveles de LH en orina, que se mide diariamente durante varios días a partir del día 9 del ciclo o después. Se realizan otras pruebas dependiendo de los resultados de la historia clínica y el examen físico, y estas incluyen las siguientes: niveles de testosterona y sulfato de dehidroepiedrosterona si se sospecha síndrome de ovario poliquístico, niveles séricos de glucosa y lípidos, presión arterial e índice de masa corporal si se sospecha síndrome de ovario poliquístico, niveles de hormona folículo estimulante y estradiol si es posible una insuficiencia ovárica primaria.
Pruebas de coagulación si las mujeres tienen factores de riesgo de trastornos de la coagulación, hematomas o hemorragias. Y pruebas que se realizan para excluir otras causas de sangrado vaginal también incluyen una prueba de detección de cáncer de cuello uterino, como por ejemplo un Papa Nicolau. En imágenes o procedimientos, la ecografía transvaginal se realiza como parte de la evaluación del sangrado uterino anormal en la mayoría de las pacientes. Específicamente se realiza si las mujeres presentan algunos de los siguientes síntomas. Por ejemplo, el patrón de sangrado, otros síntomas o un examen pélvico que sugiera una lesión estructural o los órganos pélvicos no se puedan examinar adecuadamente. Y, por ejemplo, algunos factores de riesgo de cáncer de endometrio, como por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, anovulación, otras afecciones asociadas con la exposición prolongada a estrógenos, etc. Edad mayor o igual a 45 años, antes si las mujeres tienen factores de riesgo, y sangrado que continúa a pesar del uso de terapia hormonal empírica. La ecografía transvaginal puede detectar anomalías estructurales, incluida la mayoría de los pólipos, fibromas, otras masas, anomalías ováricas, adenomiosis y engrosamiento endometrial. Si se detecta un engrosamiento focal, podrían ser necesarias pruebas adicionales para identificar masas intrauterinas más pequeñas, por ejemplo, pólipos endometriales pequeños, miomas submucosos, entre otros. Ahora, la sonohisterografía, que es una ultrasonografía tras la infusión de solución salina en el útero, es útil para evaluar estas anomalías y también puede utilizarse para determinar la indicación de la histeroscopía, que es una prueba más invasiva, y para planificar la resección de las masas intrauterinas. También se puede realizar la histeroscopía sin sonohisterografía. En algunas pacientes con sangrado posmenopáusico, la medición del grosor endometrial durante la ecografía transvaginal puede utilizarse como prueba de primera línea para evaluar la presencia de neoplasia endometrial, que es una hiperplasia o cáncer. Se requiere una muestra endometrial si las pacientes tienen, por ejemplo, factores de riesgo de cáncer de endometrio, por ejemplo, tratamiento actual o reciente con tamoxifeno, sangrado persistente o recurrente, grosor endometrial mayor a 4 a 5 milímetros determinado durante una ecografía como prueba de seguimiento, etc. En mujeres premenopáusicas, la medición del espesor endometrial no se utiliza para evaluar la neoplasia, porque varía a lo largo del ciclo menstrual. Durante la menstruación, 2 a 4 milímetros. En la fase proliferativa temprana, que son de los días 6 a 14 del ciclo, de 5 a 7 milímetros. En la fase proliferativa tardía, menor o igual a 11 milímetros. Y la fase secretora, de 7 a 16 milímetros. Ahora, la resonancia magnética proporciona imágenes detalladas que son útiles para planificar la cirugía, pero es costosa y no es la prueba de diagnóstico por imágenes de primera línea para pacientes con sangrado uterino anormal. Generalmente se recomienda el muestreo endometrial para descartar hiperplasia o cáncer en mujeres con cualquiera de los siguientes síntomas. Por ejemplo, edad mayor o igual a 45 años, edad menor de 45 años con uno o más factores de riesgo de cáncer de endometrio, sangrado anormal que persiste o recurre después de una evaluación inicial normal y a pesar del tratamiento, pacientes posmenopáusicas con hallazgos endometriales anormales detectados durante la ecografía transvaginal, con un espesor endometrial mayor de 4 a 5 milímetros o con engrosamiento endometrial focal o irregular, y hallazgos ecográficos no concluyentes en una paciente con sospecha de neoplasia endometrial. En la toma de muestras endometriales, que puede realizarse mediante una biopsia endometrial, solo se analiza alrededor del 25% del endometrio, pero la sensibilidad para detectar células anormales es de aproximadamente el 97%. La mayoría de las muestras de biopsia endometrial presentan endometrio proliferativo o disincrónico, lo que confirma la anovulación al no encontrarse endometrio secretor. Se puede realizar una biopsia dirigida con histeroscopía para visualizar la cavidad endometrial directamente y realizar biopsias dirigidas a anomalías endometriales focales. Ahora, el tratamiento, pues se necesita control de sangrado, generalmente con un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, un AINE, ácido tranexámico o terapia hormonal. Hierro para la anemia por deficiencia de hierro, si está presente. A veces un procedimiento para tratar lesiones estructurales, por ejemplo miomectomía, histeroscopía, embolización de fibromas uterinos, entre otras.
También histerectomía para el cáncer de endometrio, terapia con progestina o histerectomía para la hiperplasia endometrial. Ahora, de medicamentos, pues los medicamentos no hormonales para el sangrado uterino anormal presentan menos riesgos y efectos adversos que la terapia hormonal y pueden administrarse de forma intermitente cuando se presenta sangrado. Ahora, se utilizan principalmente para tratar a mujeres que desean un embarazo, que deseen evitar la terapia hormonal o que presentan sangrado abundante irregular, una menorragia. Y las opciones pues son las siguientes. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que reducen el sangrado entre un 25 y 35% y alivian la dismenorrea al reducir los niveles de prostaglandina. El ácido tranexámico que inhibe el activador del plasminógeno, reduciendo la pérdida de sangre menstrual entre un 40 y un 60%. La terapia hormonal, por ejemplo, anticonceptivos de estrógeno, progestinas, un dispositivo intrauterino liberador de progestina de acción prolongada, un DIU. Suele probarse primero en mujeres que desean anticonceptivos o que están en la perimenopausia. Esta terapia logra lo siguiente. Primero, suprime el desarrollo endometrial, también restablece los patrones de sangrado predecibles y disminuye el flujo menstrual. Ahora, al hablar sobre procedimientos, la histeroscopía con dilatación y legrado puede ser tanto terapéutica como diagnóstica. Puede ser el tratamiento de elección cuando el sangrado anovulatorio es severo o cuando la terapia hormonal resulta ineficaz. Algunas causas estructurales como pólipos o fibromas pueden identificarse o extirparse durante la histeroscopía. Este procedimiento puede disminuir el sangrado, pero en algunas mujeres causa menorrea debido a la cicatrización endometrial, que se le conoce como síndrome de Asherman. La ablación endometrial, por ejemplo, láser, térmica o congelación, puede ayudar a controlar el sangrado en el 60 al 80% en las pacientes. La ablación es menos invasiva que la histeroscopía y el tiempo de recuperación es más corto. La ablación puede repetirse si el sangrado abundante reaparece después de que la ablación inicial fuera efectiva. Si este tratamiento no controla el sangrado o si el sangrado persiste, la causa podría ser adenomiosis y por lo tanto no se trata de un sangrado uterino anormal debido a una disfunción ovulatoria. Ahora, la ablación endometrial no previene el embarazo. Las tasas de embarazo pueden alcanzar el 5% después de la ablación. Y la ablación causa cicatrización, lo que puede dificultar la toma de muestras de endometrio posteriormente. Ahora, como tratamiento de emergencia, las medidas de emergencia solo se requieren en raras ocasiones. Cuando el sangrado es muy abundante, entonces los pacientes se estabilizan hemodinámicamente con cristaloides intravenosos, hemoderivados y otras medidas según sea necesario. Si el sangrado persiste, se inserta una sonda vesical en el útero y se infla con 30 a 60 ml de agua para taponar el sangrado. Una vez estabilizada, se administra terapia hormonal para controlar el sangrado. En muy raras ocasiones, en pacientes con sangrado muy abundante debido al sangrado uterino anormal anovulatorio, se pueden administrar de 25 miligramos de estrógenos conjugados por vía intravenosa cada 4 a 6 horas, hasta completar un total de 4 dosis. Esta terapia detiene el sangrado en aproximadamente el 70% de las pacientes, pero aumenta el riesgo de trombosis. Inmediatamente después se administran a las pacientes un anticonceptivo oral combinado que puede continuarse hasta que el sangrado se haya controlado durante algunos meses. Ahora, al hablar sobre el tratamiento de la hiperplasia endometrial, en mujeres posmenopáusicas, la hiperplasia endometrial adenomatosa atípica generalmente se trata con histerectomía. En mujeres premenopáusicas, la hiperplasia endometrial adenomatosa atípica puede tratarse con acetato de medroxiprogesterona, 40 miligramos por vía oral, una vez al día durante 3 a 6 meses, o un DIU liberador de levonorgestrel. Después de 3 a 6 meses de tratamiento, se repite el muestreo endometrial. Si el muestreo endometrial repetido indica la resolución de la hiperplasia, a las mujeres se les puede administrar acetato de medroxiprogesterona cíclico, de 5 a 10 miligramos por vía oral, una vez al día durante 10 a 14 días cada mes, o si se desea el embarazo, clomifeno. Este tratamiento se administra durante 3 meses. Luego se evalúa la respuesta, generalmente mediante una biopsia endometrial, y si el muestreo endometrial repetido muestra hiperplasia típica, persistente o progresiva, puede ser necesaria una histerectomía.